Por ejemplo, Eclesiastes, Cantar de los Cantares habla de este romance entre un hombre y una mujer, que en este caso es una metáfora de Israel con Dios, ¿no? Porque es el único que realmente como que dijo, va, me echo la bronca, ¿no? De aprender esto y tratar de enseñarlo. Esa es la realidad, ¿no? Se supone que el resto de la gente se le dio la oportunidad, pero dijeron, no, no me conviene, porque si no robarás, yo pues me dedico a eso, ¿no? No matarás, pues yo soy sicario, pues ¿cómo le hacemos? Y así te fuiste por todos los pueblos y alguien decía que no por tal cosa. Y el único que dijo, sí, va, yo me echo la bronca, es Israel. Entonces, ese contrato, ese convenio de decir, bueno, va, este es lo que yo te pido que hagas para que el hombre como tal pueda superarse, te encargo que me lo cuides, ¿no? Que es la Torah. Entonces, cuando se le da, es un convenio. Y sí sirve como contrato matrimonial por ese nexo, ese vínculo que va más allá del tiempo, ¿no? O sea, a partir de ahí no hay una manera de disolverlo, ¿no? En este caso no existe la capacidad de divorcio, por decirlo de esa manera. O sea, te casaste, te casaste. Sí existe el divorcio en el judaísmo, pero aquí en este caso es un contrato ad forever, ¿no? Exactamente. No tiene vigencia, no tiene causidad, no se puede abrogar. O sea, es desde aquí para la eternidad. Esa es la explicación, ¿no? ¿Sí? ¿Nadie? Sin temor. Saquen sus temores, saquen el jamet. Aprovechen. Yo tengo una pregunta para Dime. ti, pero es como un tanto, no lo debería ser como personal, pero con referencia a lo que has vivido. A ver, dime. Yo estoy haciendo algo muy raro ahorita, cosa, Uh-huh. por ejemplo, yo alguna vez, cuando me acerqué a la Kabbalah primero, Uh-huh. y empecé a leer, quise encontrar como el origen. Uh-huh. ¿De la Kabbalah o de...? No solamente de la Kabbalah, sino saber realmente si existía algo Ah, ok. que pesara como en eso. Ajá. Entonces, hay algunos estudios, no sé si tú has oído hablar de los hermetistas. Me suena, pero no, no creo. A mí me llama la atención esa parte del judaísmo porque hay una leyenda que dicen que hubo alguien, es una figura en sí, de la que nace todo, de la que partió todo. Uh-huh. Inclusive si tú consultas uno de los libros, el que se llama Corpus Hermeticum, tiene mucha similitud con el Bereshit al principio. Uh-huh. Ok. Y entonces, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, del árbol de la sefirot, todo eso de la vida, Uh-huh. es que ese árbol no solamente se encuentra en el judaísmo, sino que Ah, sí. puede uno, yo no le llamaría sincretizar, o sea, Uh-huh. yo creo que ahí hay algo que está en deuda con los textos hebraicos, eso es Uh-huh. lo que yo creo. Pero, por ejemplo, en el árbol de los escandinavos, El del hidrasil, ¿no? Valhalla, es casi igual, ¿no? Sí, ¿no? No, de ahí viene. Como tiene pues esta misma idea, ¿no? Y entonces, leyendo yo algunos textos, a mí lo que me llama la atención es justamente en los textos judíos, o en el lenguaje hebraico, Uh-huh. la palabra sí tiene una razón. O sea, Sí. no es como tú la parece que nosotros decimos, no sé, por ejemplo, pan, ¿no? Y el pan, ¿no? Uh-huh. Y para los judíos sí tiene. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, ¿tú sí consideras que se pueda rastrear algo atrás de Abraham? O sea, que exista algo atrás de Abraham. ¿De Abraham? Sí. O sea, porque justamente Uh-huh. esta lectura que yo hice para encontrar todo esto, inclusive el lema al principio del Corpus Hermeticum dice así, él Uh-huh. fue el maestro de Abraham, pero no lo escriben con la H en español, lo Uh-huh. dicen como él fue el maestro de Abraham, porque de él nace todo, porque él quería que entendieran que lo que tú explicaste, ¿no? Que no es el sol, que no, realmente es una fuerza del universo, ¿no? Lo que propiamente es la Kabbalah, Uh-huh. que muy mal llamadamente todo el mundo la ocupa como esa modita de Madonna y cosas así, Sí. que no tienen la más mínima idea que Sí, claro. no es a lo que se refiere la Kabbalah. Uh-huh. No, entonces mi pregunta es, ¿tú crees que sí se pueda rastrear algo atrás Sí, de... no, es que en esa parte sí tienes que meterte al Talmud, al Midrash, porque toda esa parte, digamos, de historia Uh-huh. está escrita en estos libros. Antes de Abraham, por supuesto, digo, Abraham ni siquiera se le puede considerar como el primer judío ni como el primer hebreo. Dices, ¿cómo? ¿Por qué? Porque hebreo era por su antecesor Eber. O sea, de ahí vienen los hebreos, ¿no? Y ni siquiera se le puede considerar el primer judío porque realmente no aparece la palabra judío hasta el libro de Esther, que fue el último en escribirse. Entonces, en ese sentido, Abraham sí es el primero que agarra la onda por sí mismo, pero nada más. O sea, en términos de qué fue el origen, digamos, de la concepción de Dios, es Adán. O sea, en ese caso tienes que irte a Adán. Ahora, ¿por qué en muchas esculturas hay cosas parecidas? Por ejemplo, tienes la epopeya de Gilgamesh. No sé si se la ha ido. O
sea, tienes a Ugnugutu, que es es como Noé, que, o sea, también es un barco que sobrevive el diluvio y también, o sea, la misma historia. Y vas al Popol Vuh, por ejemplo, y también tienes un diluvio y también tienes, por ejemplo, hay una parte en Kabbalah que estudia que antes de que existiera Adán hubo tres intentos de humanidad. O sea, como tres ideas que Dios quiso para tratar de hacer el humano y el cuarto fue Adán. Eso parece en el Popol Vuh, que fue el hombre de maíz, el hombre de tierra, el hombre de... ¿Sí me explico? Estas similitudes que existen no son similitudes de a gratis. ¿Por qué? Porque en este caso la idea original de lo que existe Adam, lo que enseña Adam y se lo transmite a tus hijos, lo menciona en Génesis en el capítulo, creo que es el 6, donde dice que se empezaron a dividir cada quien según su cultura y según su lengua. O sea, cada quien tenía la misma historia universal, pero cada quien la reinterpretó de su manera. ¿Me explico? En este caso, cuando hablamos de que pensaron que el sol era un dios, no es que fuera también de gratis, sino porque ellos eran conscientes de que el sol sirve de filtro para la bondad divina, o que tal planta sirve para tal cosa. Ellos lo que hicieron nada más es olvidarte del origen que hay detrás. En este caso le dieron el poder directamente al... Es como les pongo un ejemplo. Cuando tú comes una sopa, ¿qué necesitas para una sopa? Un plato, necesitas solamente la sopa y una cuchara. Tú no piensas que la cuchara te dio de comer, que es el origen de la sopa. ¿Me explico? O sea, tú sabes que hubo un proceso de cosecha, de cocción, o sea, un proceso antes. Pero tú no le das gracias a la cuchara porque te da de comer. ¿Me explico? Un idólatra piensa así, piensa que la cuchara le da de comer. Pero no sé qué es lo que hicieron los pueblos. Es decir, tenían la misma idea que puede tener un hebreo del universo, ¿no? Pero obviamente ellos se olvidaron del origen. Ese fue realmente el asunto. Y en este caso, por eso tienes esas similitudes y tienes también... El ave fénix, mucha gente no sabe que está en el libro de Job. ¿Y de dónde vino el ave fénix? Viene del libro de Job, ahí está. Y es antiguísimo el libro de Job. ¿Me explico? Hay muchas cosas que la gente no sabe. El Quetzalcóatl, por ejemplo, esta serpiente plumada, también no es de los mayas, perdón, de los aztecas, sino viene del libro también de Job, que habla de una serpiente que está jugando y está con Jeremías también, después explicada. Y todo esto lo tenemos de siempre, pero mucha gente, pues como no lee la Biblia, no se entera. Y los que la leen, pues no se enteran porque tampoco saben el idioma y no saben leer lo que hay en el medio. Entonces, si te fijas, hay muchas similitudes. Yo te pregunto eso porque eso, el árbol de la vida, Ujú. perdón, de la cábala, se lee el libro, el corpus hermeticum, los 7 principios de los hermetistas, es igual a eso. O sea, porque incluso, yo te hago esa pregunta porque yo le he preguntado a profesores, Ujú. bueno, que se dedican a hacer plays. Ujú. Es que sí existe, puede que exista algo más, y ellos como que me hacen decir, no, es que nada más Abraham es el primer profeta. No. Para mí, yo he intentado justamente hacer esta equivalencia, bueno, esta síntesis, porque pues si yo las cosas que he leído digo, es que esto no es como de a gratis, ¿no? Sí, Como, no. o sea, todo esto sí se parece, y Claro. hay algo detrás de Ujú. todo esto, ¿no? Que incluso es el universo, ¿no? Incluso uno de los preceptos herméticos es ese, el precepto de la mentalidad. Ujú. O sea, que no hay nadie que conspire en contra de ti, Ah, ya. que te hace la vida imposible, o sea, no. Claro. O sea, todo es lo que tú crees, ¿no? Ujú. Que para mí será muy feo por decir que es lo que ahorita está haciendo mucha gente con la cábala, ¿no? Vender como el 10% de lo que es la cábala para vender libros de autoayuda, ¿no? Sí, Como sí, de, acaba siendo eso. usted mentalícese y verá que el dinero le va a caer Sí, ya. si realmente no tiene. Sí, entre eso y con la Cosemo Sánchez es lo mismo, ¿no? O sea, Sí, o sea, entre eso y que te leas un libro de, o sea, yo he visto en Gandhi, ¿no? Libros como La cábala y el amor, encuentra el amor de su vida. Y yo, pues lo que yo he leído de cábala ujú, no tiene nada que ver con ujú. lo que está diciendo, Sí, ¿no? claro. Pero a fin de cuentas también es transgiversar. Eso pasa, ¿no? No Ujú. nada más en el judaísmo pasa eso. Todas las religiones posen eso, incluso en la ciencia. O sea, Ujú. ¿cuántas veces no han visto un libro, no sé, matemáticas para mejorar su economía, ¿no? Claro. O sea, usted gana 6,000 pesos y se gasta 8,000, pues por matemáticas le va a ir mal, ¿no? Sí, claro. Entonces, Ujú. pero bueno, ya no sería esa pregunta. No, está bien. Sí, no, digo, yo no puedo hablar por los profesores que te hayan contestado eso. Seguramente les doy flojera contestarte porque sí hay respuestas. Nada más que igual yo creo que sienten que es muy complicado transmitirlo. Entonces justamente no haces el diferente, no es transmitir el conocimiento a los demás, ¿no? O sea, no estás haciendo esa chamba. Les da flojera, porque si no, ¿para qué das clases? ¿No? O sea, cuando uno se para frente a un público, tiene la responsabilidad de responder. Esa es la realidad, ¿no? O sea, es un trabajo natural, como si el profesor aquí se guardara también raíces y familias, no es para molestarlos, ¿no? Imagínate. O sea, cuál es el chiste del asunto? Ah, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Ese es como el resumen. Ya en estos términos un poco más coloquiales, pues digo, por supuesto que hay información,
No sabía de los herméticos, pero bueno, seguramente alguien leyó esto o sabía algo, o era también unos pueblos originales, de los 70 pueblos originales que se hablan en el Génesis, que vienen a fin de cuentas de Adán. ¿Me explico? Y pues todos tienen la misma historia y todos saben el mismo cuento y todos hablan precisamente de lo mismo. Porque digo, la gente luego piensa que la Biblia nada más es una y los demás están locos, no. Por supuesto hay muchas similitudes, ¿no? Incluso te digo que estas deidades siempre son los mismos planetas. ¿Cómo sabían que había 7 planetas si se ven un montón de estrellas? ¿Cómo saben que esos eran planetas? ¿Me explico? O sea, ¿por qué Venus, Mercurio? O sea, todos estos son deidades. Ah, porque en Kabbalah también se estudian esos planetas, ¿me explico? O sea, hay similitudes, ¿por qué? Porque el sistema cósmico estaba revelado. Lo que la gente empezó a simplificar de decir, no, ni siquiera, la ciencia moderna siento que hace eso. No solo es cuestión de olvidarnos del origen, sino negar que existen las cosas con un propósito y que estamos como un mero accidente. Entonces ellos ya vienen a demostrar que la luz es blanca porque se juntan los colores. Eso ya lo sabíamos. Eso está en el Zohar, en el Talmud, en el Midrash. Incluso ahora que descubrieron que el espacio y el tiempo son unidades de medida, pues eso estaba en el Zohar hace 2000 años, pero pues nos tiraban de locos, ¿no? O sea, yo en mi opinión, lo poco que he leído de estos textos, Ujú. incluso yo me atreví una vez a decir, así como los psicólogos, que para mí ese psicoanálisis es un robo de todo esto. Claro, O sea, Freud y Jung, o sea, no es que fue como el... sí, la inventar. Ajá, no, o sea, fue de verdad como de, ¿sabes qué? Existe esto gracias a los textos judíos, ¿no? Exacto. Pero solamente te lo vendieron como algo Sí, innovador. no, Entonces, exactamente, que es lo que hace la ajá, ciencia en general. o sea, ¿qué es lo que... O sea, yo digo, pues que hace 2000, 3000 años ya lo sabían y ahorita me lo quieres vender Claro. como esta idea de lo nuevo, ¿no? Realmente yo creo que hay una deuda, no solamente, yo no puedo decir como tal en el judaísmo, los textos hebraicos, pero creo que hay una deuda con algo que está detrás, ¿no? Sí. Porque todo es como cíclico, Ujú. ¿no? O sea, como es que unos tipos ahí en Escandinavia, que el lenguaje era completamente diferente, Ujú. tienen esto mismo, Claro, y las runas también tienen valores numéricos, y también las tienen runas tienen valores propiedades. numéricos. Igual el Yggdrasil y la serpiente Ragnarok, ¿no? Que se Ujú. come la serpiente, que es una serpiente, se come el mundo, que es el Leviatán. Lo mismo. ¿Me explico? Alguien iba a preguntar algo atrás. El Fénix, creo que es al final, creo que es el penúltimo capítulo, pero no me lo sé de memoria, pero está al final. Igual dice que me levanto de las cenizas, ¿no? Algo así. Es que no usa Fénix porque Fénix es un nombre griego, pero es el mismo ave porque, ya te explico. El ave Fénix, como la conocemos, dice el Midrash que era un ave que no se contaminó del pecado de Adán. Y cuando salen del jardín del Edén, es la única ave que no puede morir. ¿Por qué? Porque no se contamina de la muerte, ¿no? La muerte física. Entonces dice que cada 1000 años lo que hace es que el cuerpo se le incendia, se hace cenizas y se vuelve a nacer. ¿Explico? Es el mismo cuento griego del Fénix. Y el mismo cuento, bueno, la misma historia que tienen también los japoneses en los templos shintoístas, que tienen una especie como de pavo real, más o menos, ¿no? Que también igual que cada tanto se muere, igual a renacer y es la misma historia. Es decir, ¿por qué tanta coincidencia? Porque somos una humanidad, venimos de un solo hombre, ¿no? Bajo ese principio, pues todos somos hermanos, llamarlo así, y entonces entre hermanos te sabes los chismes de la familia. ¿Me explico? Para que me entiendan. Es lo mismo. O sea, no es que alguien se lo vino a inventar y coincidió, sino que es la misma historia que hemos contado desde hace 6000 años casi, y nos sabemos las mismas historias, solamente que en esta parte del mundo te enjaretan que los griegos inventaron todo y los romanos la hicieron aquí, inventaron el derecho romano, todo ya viene de antes. ¿Me explico? Te venden ese cuento, entonces, pues sí, ¿no? Exactamente, vienen a inventar el hilo negro. Pues no, espérame. ¿Sí? A ver. Sí. Ujú. Ujú. Sí, digo, Mashiach es literalmente ungido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a los reyes, cuando se les designaba que eran los elegidos para ser reyes, en el caso de Shaul, o Saúl, sí, Saúl, el primero que fue rey de Israel fue ungido con una jarra de barro. Después con David fue ungido con un cuerno y también Salomón. También tiene su porqué, pero bueno. El caso es que se usaba aceite para vertérselos en la cabeza, que es parecido a lo que se hacía con los sacerdotes, se ungían. ¿Por qué? Porque los sacerdotes también eran amistadores del servicio del templo. O sea, no eran intermediarios de Dios con el hombre. No hay intermediarios en el judaísmo, no existe eso. O sea, eres tú con Dios. Lo que hacía el sacerdote era ayudarte a que tú hicieras tu chamba, ¿no? De ir al templo y hacer lo que tengas que hacer ahí para tú entender lo que es la conexión divina. Ellos no eran intermediarios, eran el medio para que tú hicieras lo que puedes hacer. Entonces, en este caso, un Mashiach, un rey o un sacerdote tienen la misma función. Son gente experta en un tema
que te va a servir para poder canalizar tus ideas, tus pensamientos y tus esfuerzos en lo que tienes que hacer. Esa sería la respuesta así directa. En el caso ya de un gobierno de un país, por supuesto es administrar los recursos, como lo hizo David, de bueno, ¿saben qué? Tenemos situaciones de guerra con el país, vamos a resolverlas. Tenemos situaciones de explotación demográfica, bueno, vamos a resolverlas acá. Y luego con Salomón es igual. Y bueno, nos faltaba un templo, pues vamos a conseguir el templo. Nos faltaba oro, pues vamos a conseguir oro de otras tierras. ¿Me explico? Es un facilitador, sería una respuesta. No es otra cosa. Libertador, yo sé que por tradición se ha ido modificando ese término en otras religiones. Pues está bien, ellos sabrán por qué lo piensan así. No tiene un fundamento judaico, digamos, por decirlo así. El pensamiento hebreo, el Mashiach, es un facilitador, no es alguien que te viene a resolver la vida. ¿Sí? ¿Alguien más? Sin miedo. A ver atrás, a ver qué traen ahí. El cuchicheo. Ajá. Sí, por esto así todo. Bueno, ahí te va. Precisamente del primer día de la cuenta del Omer, lo que veíamos que ese es el segundo día de Pesaj, ¿no? El primer día de la cuenta del Omer, hasta el día 33, que se conoce como el Lag Baomer. Estos días no puedes cortar el cabello. La razón así rápida es en recuerdo de la epidemia o plaga, no sé cómo decirle, epidemia, que hubo con los alumnos de Rabbi Akiva, que es uno de los grandes rabinos del Talmud, ¿no? Que básicamente fue por él que tenemos claras muchas cosas, ¿no? Porque se supone que él recibió un nivel de profecía parecido a los profetas y vino a como a solucionar problemas que había de duda de ciertos temas, porque se habían perdido por situación del exilio. Pues bueno, este rabino Rabbi Akiva tenía muchísimos alumnos, eran cantidades enormes, o sea, era impensable la cantidad de alumnos que tenía. Entonces, ¿qué sucede? Estos alumnos justamente no hicieron el trabajo de la cuenta del hombre, de la Sefirot, o sea, empezaron a ser egoístas, o sea, no tenían el tiferet, no tenían esta cualidad de transferir conocimiento, no tenían bondad con los demás, pensaban que los demás eran inferiores a ellos, o sea, alumnos que se contaminaron de ideas de lo que es Egipto, digamos, de yo soy el que sabe, yo soy el que puede, yo soy el que sí sé, yo soy el que viene aquí a ayudar a redimir al mundo, tal vez algunos pensaron, hubo una rebelión unos años después, en fin, toda esta contaminación que hubo entre ellos, dice el Midrash que hubo una plaga que cayó sobre ellos. ¿Para qué? Pues seguramente para dispersarlos de estas ideas que tenían. Y murieron pues prácticamente todos, ¿no? Entonces, en recuerdo de esta actitud que tuvieron ellos, que no tenemos que tener, porque es justamente lo que hay que hacer en la cuenta de Omer, para recordar eso, tenemos una especie de luto. Las tradiciones de luto es de no te cortes el cabello y no haces fiestas y para concentrarnos en esta idea de que no tenemos que caer en lo que cayeron ellos. ¿Por qué? Porque como pueblo, como personas también tenemos errores, pero también tenemos la noción de que hay que corregirlos. Entonces, para no caer en el error hay que conocer nuestra historia. Por eso están escritos muchas veces que David se equivocó con esto o que Salomón se equivocó con lo otro. ¿Me explico? No hay miedo en admitir que te equivocaste, ¿no? O sea, en este caso, cuando se equivocan los alumnos de Rebbe Akiva, es decir, no hay que equivocarnos nosotros ahora. Entonces, en razón de eso, es que esos 33 días, o 32 en realidad, no te cortes el cabello. Y el 33 normalmente se usa y se hacen a veces fiestas para cortarse el cabello, hay cosas interesantes ahí. Pero bueno, esa es la razón. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tenemos tiempo? Ya se acabó. ¿Ya? Conste, yo los dejé preguntar. Nada como el autoritarismo. Bueno, pues le damos muchas gracias a Daniel Ruiz, le vamos a entregar una hermosa y honorable constancia, le damos cada vez que viene, por apoyarnos con esta honorable conferencia. Tenemos algún detalle ahí con la constancia. Y hablando de exilios, le vamos a regalar un libro también, que es justamente sobre el exilio de los judíos en México. Dice El exilio incómodo, México y los refugiados judíos, de 1933 a 1945. Es un libro que escribe Daniela Gleiser. Además tiene otros estudios bastante interesantes sobre las cuestiones judías, indígenas y nacionalistas en México. Entonces a lo mejor en algún momento podremos hacer una invitación también a ella para que nos venga a platicar un poquito de esto. Mientras tanto, pues les pido un aplauso a Daniel, por favor, por su paciencia, su conocimiento y porque nos aguanta. Muchas gracias, toda arroba. Y pues muchas gracias, jóvenes. Shabbat Shalom, porque ya no nos vemos mañana. Nos vemos el lunes. Estudien, ya escucharon, estudien. Bye, toda.